Muchachos, con el gusto de saludaros nuevamente. Ahora te voy a apoyar con alguna parte que tiene que ver con el tema distribución de frecuencia. ¿Sale? Primero que nada, una pequeña introducción. ¿Qué es la distribución de frecuencia? Para poder dar un entendimiento. Bueno, anteriormente habían sujetos, habían personas que eran pues los filósofos, que eran prácticamente los sujetos, quienes también se les denotaba con el nombre de pensadores, ¿no? Anteriormente. Bueno, a esos sujetos, pensadores, filósofos, pues autores o prácticamente precursores que tuvieron parte en este tema de distribución de frecuencia, ellos trataban de generar trabajos o de generar por medio de muestras para que otras personas pudieran observar lo que se generó en aquel entonces, ¿no? Imaginen ustedes cuando no conocían lo que era un libro, cuando no conocían lo que era prácticamente un escrito, lo que era, por ejemplo, ahorita un libro donde nosotros agregamos información o donde nosotros observamos información sobre algún tipo de enfermedad, sobre alguna lectura alguna lectura romántica, alguna lectura que tenga que ver con alguna particularidad en especial que a nosotros nos llame la atención, alguna serie, algún evento ficticio, etcétera. Ellos no podían o no sabían que esto iba a transformar, ¿no? A lo que es la distribución de frecuencia, ¿no? Muchas de las veces a nosotros nos facilitan mucho el observar, ¿no? Por medio de gráficos, por medio de tablas o de tabulaciones o por medio de simples vistas en hechos, en tablas, como les menciono, la manera de interpretar algunos ciertos datos, ¿no? Es lo que vamos a tratar de hacer en nuestra ocasión. Cuando yo, por ejemplo, estudio a una población o estudio una variable, recuerda que una variable es una característica de un cierto grupo poblacional, o que yo estudio una variable de X situación. Hablemos de variables, dijimos que son cosas, son objetos, son sujetos, son seres vivos o seres humanos. Pueden ser desde mínimos hasta muy, muy grandes, ¿no? Pero ¿qué es lo que observas, no? Prácticamente toda esa serie de cuestiones se llegaron a plasmar después o al paso del tiempo, que fueron retomando personas o autores estos tipos de estudios. Entonces se generaron ahora sí pequeños apartados donde para nosotros como sujetos es mucho mejor o más fácil interpretar datos, pero ya que los esté viendo yo. Entonces, la intención de este video es prácticamente que tú analices mediante lo que es una distribución de frecuencia cómo se analizan o cómo se agrupan los datos de acuerdo a un estudio que yo voy realizando. Si yo, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo prácticamente, genero un tipo de estudio, a mí me puede decir o me puede arrojar muchos datos o muchas variables. Por ejemplo, en esa comunidad donde yo estoy o donde tú estás recibiendo ahorita la transmisión del video, digamos, vas a encontrarte con una serie de información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en tu comunidad existe algún tipo de servicio, si en tu comunidad puedes aplicar un desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago yo como sujeto en ocasiones? ¿O cómo le hacen los programas que intervienen para enviarte este tipo de información? Por ejemplo, ¿cómo le hago llegar yo a unas comunidades la tecnología o el internet si ni siquiera cuentan con antena en ocasiones para recibir la señal, ¿no? Son dudas o son preguntas del cómo puedo hacerle, ¿no? Cómo poder generar algo. Entonces, este tipo de datos los voy a decir de la manera siguiente. Los voy a plasmar mediante una tabla. Por ejemplo, si yo quiero hacer llegar este tipo de información, puedo decir mediante una tabla estas variables. Cuentan con algún tipo de terreno llano, montañoso, etcétera, ahí lo voy a plasmar en la tabla, ¿no? Si yo, por ejemplo, en algún momento hablo también de que hay fácil acceso, entonces también lo debo de mencionar en las tablas, ¿no? Las características que tiene pues ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo como docente genero algunas listas. ¿Para qué? Para poder estar más al tanto de la información que me estén generando. Yo les mencionaba en algún momento algunas tablas donde ustedes observen la información de algún tipo de horario, donde ustedes también puedan generar algún tipo de dato
que quede resguardado y que sea más fácil para ti poder ir directamente a la tabla, mostrar esa información, ¿no? Cuando tú me detallas mediante una tabla la información que me quieres dar a conocer, por ejemplo, una variable que es de la escuela, es muy importante, el horario de clases, ¿no? Cuando digamos como por ejemplo, alguien se sale a las clases, ¿qué es lo que sucede, no? Preguntan luego los padres de familia o preguntan los profesores dónde está fulano, dónde está mengano, perengano. Es más fácil para ellos acudir a un horario y decir, él sale hasta las 2 de la tarde o a la 1:50. ¿A dónde se fue? ¿Por qué llegó hasta las 6, a las 7 de la tarde un hijo o un alumno a su casa? Bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros. Las clases son de tales a tales horas, entonces ya tienes tu manera de cómo comprobar mediante una tabla, ¿no? Que prácticamente una distribución de frecuencia es lo que está aquí a mis espaldas. Ahora, yo también para generar un tipo de listado, les digo, genero unas pequeñas listas donde guardo todos los datos de cada uno de ustedes. Por ejemplo, la institución a la cual pertenezco, el bachillerato al cual tú perteneces, el grupo al cual perteneces y yo como docente, qué materia estoy impartiendo, ¿no? Tengo una serie o una cantidad de alumnos que pertenecen a un cierto grupo, estoy manejando el mes o para hacer los pases de lista días prácticamente, ¿no? De esta manera, también incluso estoy generando los trabajos, ¿sí? Que voy revisando de cada uno de ustedes y voy generando también los trabajos o nombres de trabajos que les he impartido o que les he entregado a ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Mediante una tabla pues de distribución de frecuencia es mucho más sencillo para mí saber manejar ciertos datos o ciertas variables de cada uno de ustedes. Entonces, en pocas palabras, para poder continuar con esta serie de trabajo, quiero que transcribas esta información a tu cuaderno, que es lo que vamos a estar analizando en estas ocasiones. Es muy importante que visualice lo siguiente, la distribución de frecuencia, muchachos. La distribución de frecuencia se generaliza porque es prácticamente una pequeña representación, tal cual nos menciona este pequeño texto. Y aquí estoy siendo concreto en mencionarle las palabras clave a ustedes. Es una representación de agrupación, muchachos, de agrupación ¿de qué? De datos. Los vamos a agrupar en categorías prácticamente, de manera que, de manera estructurada. Entonces, es por ello que me sirve la tabla o prácticamente una tabla y esos datos estructurados en categorías y que es una representación son pues en forma de tabla, muchachos. ¿Con qué? Con información sobre la variable que voy a estudiar, sobre algún tipo de estudio que yo voy a estar generando. Ahora, tengo 3 tipos de frecuencias, muchachos. 3 tipos de frecuencias. Estos 3 tipos de frecuencias, a mí en lo personal, me apoyan para guiarme en el estudio que voy a tratar de realizar en cada una de las poblaciones o las variables que voy a tomar. Como número 1, yo tengo la frecuencia absoluta, muchachos, ¿sí? Frecuencia absoluta. Tengo también la frecuencia acumulada. Y por último, tengo lo que se llama frecuencia relativa, muchachos. Cada uno de estos apartados tiene su propio concepto y también asimismo tienen su propia variante. Voy con la primera instancia, que es frecuencia absoluta, muchachos. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta como concepto es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio. Por ejemplo, tomo la edad que tú tienes. La edad que tú tienes ahorita está oscilando entre los 16, 15 años, más o menos. A lo mejor uno de ustedes tiene 17 años, a lo mejor uno tiene 18 años, ¿sale? La frecuencia absoluta es la edad que tú tienes ahorita actualmente, ¿sale? ¿Y cuántas veces, me dice de acuerdo al concepto, ¿no? ¿Cuántas veces aparece ese valor? Van a haber más compañeros tuyos que tengan 16 años o la misma edad que tú, 15 años por ejemplo. Del total de alumnos que son ustedes, entre todos van a tener la misma edad. Sí, la misma edad, pero no las cumplen el mismo día ni en la misma fecha. Entonces, a esto se refiere al número de veces que aparece un determinado valor en un estudio, ¿sale? Después de ello, ¿cómo lo hacemos? Digamos que si hay varios de ustedes que tuviesen entre 16 años, digamos que aparece primera persona, segunda persona,
tercera persona. Se les hace la sumatoria de manera frecuente. Con una letra F minúscula. Se conoce frecuencia, ¿no? Y el total de esas personas, digamos que son un total de 15 personas que tienen 16 años. A ese número total, yo los voy sumando uno por uno, muchachos. ¿Sí? No la edad, sino ustedes prácticamente que tienen esos 16 años. Ahora, ese número total de haber hecho la suma de que 15 de ustedes tienen 16 años, a eso le llamo prácticamente datos que yo estoy manejando. Por lo tanto, una letra N mayúscula la vamos a conocer con el nombre de dato. ¿De acuerdo? N mayúscula significa dato. Ahora, la frecuencia absoluta la vamos a conocer con una pequeña, con un pequeño símbolo, una pequeña simbología, muchachos. Frecuencia absoluta se conoce con una letra F minúscula, tal cual está aquí, y una letra I minúscula. Esto es frecuencia absoluta. Apréndetelo, por favor, porque no voy a colocar en ocasiones la palabra frecuencia absoluta. Si no, te voy a dejar ejercicios con solamente esto que está aquí, este símbolo F minúscula y minúscula, subíndice en minúscula, ¿no? FI significa frecuencia absoluta, muchachos. Ahora, vamos con la parte siguiente. Número 2, frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada, muchachos? Bueno, la frecuencia acumulada, primero que nada, su concepto nos dice, es una acumulación, ¿sale? Es un agregado, es una sumatoria de algo. El concepto, tal cual vimos nosotros, es lo siguiente. Como concepto, es la sumatoria de las frecuencias absolutas, muchachos. Entonces, aquí nos habla de las frecuencias absolutas. ¿Dónde vimos las frecuencias absolutas? Hace un momento, en el apartado anterior. O sea, ¿qué quiere decir este concepto? Que vamos a sumar todas estas frecuencias que aparezcan aquí en estos datos. Por lo tanto, esta no es la fórmula, ¿sale? Me regreso un poquito. Las frecuencias absolutas se van a sumar así como están aquí, pero esta no es la fórmula original. Vamos a cambiar poquito esa pequeña fórmula, ¿sale? Esto lo puedes detener el video y puedes adelantarlo, ¿sale? De acuerdo a como tú te acostumbres. Ahora, voy a dejar solamente esa partecita. Como el estudio, de acuerdo a los pensadores, esa frecuencia, ¿no? Es involucrar muchos datos. Nosotros, o hay algunos sujetos que la cambiaron por la fórmula siguiente. ¿Te acomodo la fórmula entonces? La fórmula queda con una simbología que es una letra griega, ¿sale? Es esto que está aquí. Esa letra griega se le conoce como sumatoria, muchachos. Por lo tanto, ¿a quién voy a sumar? Bueno, para no anotar todos los datos, me dicen que la fórmula es F minúscula y minúscula. Esto se llama, todo en general, sumatoria de frecuencias absolutas. Y eso que está ahí es lo mismo a obtener n datos. Esto es igual a n. O sea, sumar todas las frecuencias e indicarlo con n, prácticamente n mayúscula, que es la sumatoria de todos los datos. Ahora, aquí hay una pequeña formulita o un pequeño dato que más adelante vamos a distinguirlo en las fórmulas, ¿sale? En los ejercicios. Y luego, esto es prácticamente I igual a cierto dato que yo estoy tomando en cuenta, ¿no? Entonces, aquí agregamos, esto es n y este es 1, o L prácticamente. Entonces, esta fórmula, ahora sí, es la frecuencia absoluta, o es la sumatoria de las frecuencias, ¿de acuerdo? El concepto que me dice la frecuencia acumulada, ok, voy a sumar de esta manera utilizando esta fórmula correctamente. Esta es la fórmula que voy a estar utilizando, muchachos, ¿sale? Entonces, frecuencia absoluta, ¿de quién? De todos los valores anteriores. Yo aquí, en la frecuencia absoluta, voy a acomodar la suma de todos los datos mediante una tabla. Las frecuencias acumuladas son las sumas anteriores, ¿sale? Igual al valor que voy a considerar. Entonces, ¿cómo conozco a la frecuencia acumulada en esta ocasión? Va a ser muy sencillo. Solo recuerda no equivocarte. Una frecuencia acumulada
ahora la voy a conocer mediante una F mayúscula y una letra I minúscula. Aquí, al contrario, frecuencia absoluta es F minúscula y minúscula. Frecuencia acumulada, F mayúscula y minúscula. Esto es, si yo te pregunto por el símbolo, se llama frecuencia acumulada. Entonces, aquí no existe una fórmula como tal. El concepto es al que le debes hacer caso, ¿sale? Frecuencia acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿sale? Pero eso lo vas a ver más sencillo en alguna tabla de distribución de frecuencia. Ahora, tenemos una tercera distribución de frecuencia, que este concepto lo vamos a manejar enseguida. Frecuencia ahora se llama relativa. Parte importante, muy, muy importante. A una frecuencia relativa, ¿cómo la identifico? ¿Con qué símbolo, muchachos? La voy a identificar con el símbolo de N minúscula, ¿sale? Va a ser N minúscula, como les comento, sería N minúscula de esta manera. Y le vamos a agregar una letra I minúscula. Esto es NI, frecuencia relativa, muchachos. Ahora, ¿cuál es el concepto de esa pequeña frecuencia relativa? El concepto es prácticamente la siguiente. Es la expresión en tantos por ciento. Quiero decir entonces que aquí voy a manejar porcentajes, muchachos. ¿Sale? Por lo tanto, yo tengo una pequeña fórmula. ¿Cuál es esa pequeña fórmula? La fórmula es utilizar NI minúscula, o sea, para yo conocer o para encontrar la frecuencia relativa, me dice que debo de tener FI minúscula, o sea, frecuencia absoluta. ¿Entre quién? Entre N mayúscula. N mayúscula, que significa número total de datos. Entonces, va a ser, sin utilizar la fórmula, te vas a tener que acordar o los nombres de las fórmulas. Frecuencia relativa, o para yo encontrar frecuencia relativa, debe de ser frecuencia absoluta entre el número total de datos. Es esto mismo que está aquí, solamente que trasladado a una pequeña fórmula. Nota, por favor, nota, recuérdenlo bien. La suma solamente en frecuencia relativa. La suma de todas las frecuencias relativas, cuando veamos esto, la suma de esas frecuencias debe de ser siempre igual a 1. Siempre igual a 1, muchachos. Si te da un valor, por ejemplo, de 1.2, 1.4 o 2.9, esos resultados, cuando tú hagas las sumatorias, yo te voy a enseñar cómo, van a estar mal. Siempre deben de ser igual a 1. Ahora, tú a lo mejor tengas en algún momento el resultado de 0.95, por ejemplo. Este dato también está mal. ¿Por qué debe de ser siempre la sumatoria igual a 1? Lo mucho que se puede acercar sería entre 0.97 o 0.99. Esos datos serían correctos, los más cercanos, ¿vale? Cuando ya hablamos de otras cantidades que no sean iguales a 1 o que sean diferentes de 1, esos datos estarían incorrectos. Solamente en frecuencia relativa, muchachos. Esto prácticamente es entonces para cada uno de ustedes los temas de apoyo o el tema de apoyo que se llama distribución de frecuencia. Mediante una tabla, pues, me voy a apoyar prácticamente para poderles indicar ejemplos súper sencillos, pero necesito que conozcas estos conceptos. ¿Para qué? Para que no pierdas, digamos, el sentido del que es utilizar una tabla de distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia es mucho más sencillo cuando lo vemos en la práctica. Hasta aquí lo dejamos entonces. Agrega este apunte a tu cuaderno de evidencias y lo reenvías a la plataforma. En plataforma te envío nuevas indicaciones.